Bienvenidos, gracias por conectarse. Estamos iniciando el día de hoy el tercer curso web organizado en forma conjunta por la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón y el Instituto del Cemento por la Argentina. Para este tercer curso online que están desarrollando, me convocaron para que presente algún tema específico sobre pavimento de hormigón, así que entendí que era una buena oportunidad para presentar las mejores prácticas para la ejecución de reparación en espesor completo de losas, ya que es un tema bastante habitual en tareas de reparación de pavimentos de hormigón y que en muchas oportunidades no se lleva a cabo adecuadamente, lo cual compromete de alguna manera no solamente la intervención de esta losa que se está reparando en sí, sino también las losas vecinas. Iremos avanzando en esta presentación. Lo primero que observamos aquí es el temario. No lo voy a repasar porque seguramente ustedes lo vieron en las distintas gacetillas que se divulgaron para esta convocatoria. Sí iremos pasando estas 4 etapas en las que está dividida la charla, en la primera iniciamos con lo que sería la definición de una reparación en espesor completo. Básicamente es la reparación de deterioros que afectan el espesor completo de la losa, puede ser el espesor completo o superficialmente más allá del tercio superior. Cuando ya se entiende que una losa presenta deterioros por debajo del tercio superior, se considera también que es candidata a una reparación en el espesor completo. Lo que hace este tipo de intervención es la remoción y el reemplazo de la losa en forma completa o de al menos parte de esta losa, pero siempre en el espesor total del pavimento. El objetivo fundamental va a ser detener el avance de este tipo de deterioro. En algún caso lo que estamos haciendo es reconstruyendo la losa en forma completa. Vamos a detener el avance no solamente en el sector que estamos interviniendo, sino también protegiendo, digamos, el sector circundante, ya que si no hiciéramos ese tipo de intervención, ese deterioro avanzaría sobre otras losas que no presentan daños. Al realizar la intervención recuperaremos la capacidad estructural del pavimento en este sector, si hacemos las cosas bien, mejorando la transitabilidad, la seguridad y, por supuesto, esta intervención, como tantas otras, permiten extender la vida útil del proyecto, incluso más allá de la originalmente proyectada. La ventana de oportunidad de este tipo de intervenciones básicamente se encuentra cuando se encuentran agotadas otras intervenciones que son menos invasivas, como por ejemplo la ejecución de cosidos cruzados de losas, la ejecución de recolocación de pasadores en juntas o fisuras transversales, la ejecución de reparación en espesor parcial. Cuando está agotada otro tipo de intervención por el nivel de seguridad que presenta el pavimento, aparece como una última oportunidad de ejecución del reemplazo de losas o bacheo, como también se conoce. Se entiende que es la última intervención posible para un pavimento de hormigón, porque de alguna manera es una intervención bastante invasiva. Entiendan que al realizar una reparación de este tipo, estamos incorporando en el pavimento una energía de demolición significativa, y de alguna manera esto va a comprometer al resto de las losas y también a la capacidad estructural de la estructura inferior del pavimento. Por lo cual, siempre se entiende que este tipo de intervención solo tiene que ser aplicada una vez que están agotadas la ejecución de otro tipo de intervenciones que son menos invasivas. Igualmente, respecto a esta energía de demolición que se aplica en el sector a reemplazar, luego más avanzando en la charla les iré contando cómo podemos hacer para contener esta energía y evitar que generen daños a las losas vecinas. Avanzando específicamente en los distintos tipos de deterioros en los cuales es aplicable esta reparación, aparecen primero las losas fragmentadas. Se entiende la losa fragmentada como aquella que está dividida en más de 2 partes. Puede llegar a ser como el caso de la fotografía, combinando una fisura transversal con una longitudinal, o cualquiera de estas con una rotura de esquina. Cuando una losa esté dividida en más de 2 partes, se la considera losa fragmentada, y
se considera que debe ser reconstruida. Si aparece un levantamiento localizado de losas, conocido internacionalmente como blow-ups o reventones, este tipo de deterioros aparecen en muy pocas ocasiones, en forma aislada, en general debido a algún defecto puntual, ya sea en el mantenimiento de las juntas o por la no ejecución de alguna junta de dilatación. En este tipo de intervenciones, de más está decir que es una falla realmente estructural y realmente grave, por lo cual todo el sector afectado por el blow-up debe reconstruirse en forma integral. En el caso de despostillamiento de juntas, cuando tenemos un despostillamiento que avanza más allá de los 150 milímetros, para aquellos que no están habituados, ahí observen en la fotografía, está evidenciado cómo se determina el despostillamiento, en este caso, de una junta transversal. Básicamente se analiza el sector deteriorado más alejado de esta junta, se traza una paralela a la misma y esa medida es la de despostillamiento de juntas. Cuando el despostillamiento es superior a los 150 milímetros, se sobreentiende que el pavimento, este deterioro que nosotros vemos superficialmente, va a avanzar también en profundidad y seguramente más allá del tercio superior, por lo cual la reparación aplicable en este tipo de casos es la reparación en espesor completo de la losa. Si tenemos una rotura de esquina y alcanza un nivel de severidad moderado o alto, deberá aplicarse también para repararla una reparación en espesor completo. Para que cumpla estas condiciones y que sea aplicable este tipo de intervención, se tienen que cumplir al menos de una de estas condiciones que están listadas. Que en la rotura de esquina tenga un despostillamiento superior a 75 milímetros, que esta rotura de esquina, esta esquina esté escalonada, o que el trozo de esquina se encuentre quebrado en dos o más partes. Como les decía, si se cumplen cualquiera de estas condiciones, ya se considera que es una rotura de esquina con nivel de severidad moderado o alto y es candidata para hacer la reparación en espesor completo. Esa fotografía que ustedes ven a la derecha, que marca una rotura de esquina que si bien es significativa, aún presenta un nivel de severidad bajo. En estos casos, si bien podría ser aplicable la reparación de espesor completo, la bibliografía indica que mientras se mantenga el nivel de severidad bajo, es posible mantenerla con un sellado únicamente de esa rotura de esquina y monitorear el avance de este deterioro. Cuando alcance un nivel de severidad moderado o alto, ahí sí se procedería a la reparación con la técnica que estamos hablando el día de hoy. En el caso de fisuras, tanto transversales como longitudinales, también la ventana de oportunidad de este tipo de intervención es cuando alcanza un nivel de severidad alto. En los dos casos, tanto para transversales como longitudinales, se analiza la abertura, el nivel de despostillamiento y el escalonamiento. La diferencia va a estar en que en el caso de las fisuras transversales, los umbrales de abertura y de escalonamiento son más bajos que para el caso de las fisuras longitudinales, ¿no? Y esto tiene que ver especialmente en que las transversales se encuentran transversales al tránsito y afectan no solamente la seguridad, sino también el confort de circulación, por lo cual los umbrales son distintos. Pero, en síntesis, cualquier este tipo de fisuras que alcancen un nivel de severidad alto son candidatas para ejecutar una reparación en espesor completo. Bueno, ya hemos presentado algunos conceptos sobre definición y aplicación de este tipo de intervenciones. Ahora avanzaremos específicamente con lo que hace al diseño o cómo vamos a proyectar una reparación en espesor completo. Básicamente, en el proyecto de reparaciones en espesor total, hay tres elementos que son fundamentales y que deben analizarse cuidadosamente. Por un lado es cuáles van a ser las dimensiones de cada una de las reparaciones. En esto vamos a intentar dar respuesta a dos preguntas fundamentales. Por un lado, ¿cómo vamos a establecer los límites del área a intervenir? ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la reparación?
El segundo aspecto que vamos a tratar es acerca de la restitución de las condiciones de transferencia de carga en juntas, tanto transversales como longitudinales, y también si se fabrican juntas nuevas, porque les decía que la reparación a espesor total puede ser de la losa completa o de parte de la losa. Así que si hacemos parte de la losa vamos a tener una junta adicional. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de transferencia de carga del pavimento existente y cómo se van a restituir estas condiciones de transferencia de carga en las juntas existentes o en las nuevas incluso? Y por último, lo que hace específicamente a cuáles son los requisitos y la especificación del material que vamos a emplear. Bueno, acá vamos a tratar específicamente, bueno, cuáles son los plazos previstos de cierre al tránsito, del sector a intervenir. Es un tema que en general acá, por lo menos en nuestro país, se le presta muy poca atención y he visto muchos proyectos en los cuales los cierres al tránsito son muy holgados, lo cual afecta muchísimo al usuario, y esto creo que es un tema que debemos atender, ¿no? Porque no es necesario en muchas ocasiones aplicar este tipo de intervenciones tan prolongadas, generando tantas molestias tanto a los usuarios como a los vecinos. Y también vamos a analizar si el proyecto puede ser candidato para una solución tipo fast track. Bueno, vamos a ir avanzando primero en la parte del dimensionamiento del área a reparar. Básicamente lo que tenemos que analizar en estos casos es, bueno, ¿cuál es el sector que vamos a reemplazar, ¿no? Además está decir que la pauta fundamental es que tenemos que incluir integralmente todas las zonas que presentan daños. Y acá la duda un poco aparece en si los daños que observamos en forma visual pueden extenderse en profundidad más allá de lo que realmente nosotros vemos, ¿no? Para lo cual, en general, como pauta o recomendación general sobre este tipo de intervenciones, lo que se estipula es tratar de incluir la reparación que se observa visualmente e intentar extenderla más allá de lo observado visualmente, unos 30 centímetros, pudiendo abarcar todo lo que pudiera avanzar hacia los costados en profundidad. Por supuesto que si tenemos, si la reparación termina en, perdón, el área deteriorada termina en una junta, no vamos a extendernos más allá de esa junta. Podemos ver el caso, por ejemplo, de la fotografía superior, donde tenemos una fisura longitudinal. Si entendemos que ya cuenta con un nivel de severidad alto, este tipo de fisura, podemos aplicar la técnica de reparación de espesor total, que en este caso la vamos a realizar en el sentido longitudinal. Una pauta fundamental en estos casos es que las reparaciones deben extenderse siempre de junta a junta o de junta a borde. En este caso, de lo que serían reparaciones en sentido longitudinal, se extenderán de una junta transversal a otra junta transversal, y como recomendación, la junta adicional que estamos ejecutando, como sería este caso, debemos tratar de ubicarla en lo posible fuera de la zona de huellas, para que no se encuentre afectada por la circulación frecuente de cargas en esa junta. En el caso de reparaciones transversales, acá vamos a extenderlo entre juntas longitudinales o entre una junta longitudinal y un borde. Si la parte, perdón, si el reemplazo es únicamente de parte del largo de la losa, la longitud mínima de reemplazo que se recomienda es de 2 metros, como aparece ahí en la fotografía. Estos 2 metros básicamente tienen dos justificaciones. La primera de ellas es que es una dimensión mínima que se considera conveniente para que la losa tenga un adecuado apoyo en la base. Y la segunda se debe a, más que nada, un aspecto más que nada constructivo, ¿no? Porque al ejecutar una nueva junta en el pavimento, vamos a necesitar el espacio suficiente como para realizar algunas tareas, como por ejemplo la recolocación de pasadores en esa nueva junta del pavimento. Para que eso pueda realizarse con relativa comodidad, es necesario contar con un espacio suficiente que los 2 metros, por supuesto, lo brindan. Lo que nunca debe ejecutarse son reparaciones que no comiencen y terminen en una junta o un borde, que sería el caso de reparaciones de un cuarto de losa,
en los cuales se generan esquinas interiores en el pavimento existente. La formación de esquinas interiores en el pavimento básicamente lo que termina logrando es la formación de concentración de tensiones en estos puntos críticos que derivan en la manifestación de fisuras en el pavimento existente, como lo muestran las fotografías. Como las fotografías no eran del todo claras, nosotros la remarcamos con un color. Otro aspecto interesante, una vez que se ha seleccionado las distintas áreas que se van a intervenir, con estas recomendaciones que yo le estoy diciendo, es si convendría combinar dos o más reparaciones que se encuentran próximas entre sí. Básicamente es un análisis netamente de costos, porque si combinamos dos reparaciones muy próximas, lo que estamos haciendo es reduciendo el costo de demolición y preparación de juntas, y aumentando el costo de volumen de demolición y de materiales, por supuesto. Para no tener que hacer este tipo de cálculos en cada una de las intervenciones, la bibliografía sugiere distintas recomendaciones. En el caso que vemos en el día de hoy, esto está incluso copiado en nuestro manual, y fue trasladado de una publicación de la American Concrete Pavement Association. Aparece una tabla, la pueden ver ahí en esta filmina, en la cual, en función del espesor de la losa y el ancho de la losa, tenemos un valor. Ese valor, que en esta presentación le damos el valor de B, básicamente es la mínima separación que deberían tener dos intervenciones contiguas para combinarse. Por ejemplo, en el caso de un pavimento de 25 centímetros de espesor con ancho de losa de 360, si dos separaciones se encuentran a menor distancia que 2,7 metros, se considera que es conveniente combinar esas dos reparaciones en una única reparación. Entonces, en un proyecto que puede llegar a ser en el cual hemos efectuado un relevamiento, determinado los niveles de severidad de cada uno de los deterioros presentes en el pavimento, cuáles son las técnicas de reparación que vamos a aplicar. Acá únicamente lo que vemos es los sectores donde se ha definido que se van a realizar las reparaciones en espesor total. En el resto de los deterioros tiene un nivel de severidad inferior, por lo cual se van a realizar intervenciones de otro tipo que no hacen justamente a la charla del día de hoy. Pero si nos focalizamos específicamente en los sectores que vamos a intervenir, que son los que están sombreados, observen que marcado con un valor A está lo que sería la longitud mínima de las reparaciones transversales, que están marcados en esta filmina, y lo que sería la longitud B, que sería la distancia a chequear entre reparaciones para ver si es conveniente combinar dos reparaciones en una única reparación. Yendo específicamente a la restitución de las condiciones de transferencia de carga, bueno, para la mayoría de las reparaciones de espesor total, en general se requiere la colocación de pasadores para transferir cargas en juntas transversales. Esto no se cumple únicamente en vías con tránsito liviano, donde no se han ejecutado, donde el pavimento de por sí no cuenta con pasadores. En una reparación de este tipo, básicamente lo que nosotros estamos realizando es restituyendo el pavimento a una condición similar a la original, por lo cual, si el pavimento contaba originalmente con pasadores en las juntas transversales, uno de los objetivos de la reparación va a ser brindar este tipo de transferencia de carga en las juntas del área que estamos interviniendo. Si observamos la fotografía de la derecha, bueno, es un caso, un buen ejemplo de lo que no debe hacerse. Fíjense que en este caso, esto se trata de una reparación transversal de parte de la losa, no se reemplaza en forma integral, sino únicamente media losa. Y fíjense que la nueva junta transversal que se generó no cuenta con pasadores en este sector, por lo cual esa falta de transferencia de carga se tradujo
en un poco tiempo en que esta reparación se deteriorará rápidamente, ¿no? Fíjense, no solamente la manifestación de una fragmentación completa de la intervención, sino evidencias bastante inequívocas de que hay un fenómeno de bombeo presente en el sector, ¿no? Y justamente la no colocación de los pasadores fue uno de los elementos seguramente más importantes por lo cual este deterioro se manifestó. El requisito fundamental es que si el pavimento cuenta con pasadores con una determinada dimensionamiento, ya sea de 25, 32 o 38 milímetros, en la intervención se respete este mismo dimensionamiento de pasadores. En el caso de vías con tránsito canalizado, es posible la ejecución de... Todas las juntas van a tener que tener pasadores en las juntas transversales, con un mínimo de 4 pasadores por cada una de las huellas. En el caso que tengamos una vía de alto tránsito pesado, la recomendación es colocar los 12 pasadores como es habitual en cada uno de los carriles. En el caso de vías de tránsito liviano, es posible que nos enfrentemos con una situación donde el pavimento de por sí no cuente con pasadores. Por lo cual, en este tipo de pavimentos descansa la transferencia de carga en juntas transversales a través de lo que se conoce como mecanismo de transferencia de carga por trabazón entre agregados, ¿no? Es la fisura que se desarrolla por debajo del aserrado primario y que por tener esa forma aleatoria permite que haya transferencia de carga entre losas. En el caso que nosotros realicemos una intervención en un pavimento de este tipo, bueno, debemos también intentar simular este efecto de transferencia de carga en las losas nuevas. Y esto se logra, como está evidenciado en la figura abajo a la derecha, una vez realizada la intervención, o sea, la demolición con los límites de la reparación, se realiza un aserrado paralelo a los bordes de la intervención a 5 centímetros y esto se demuele con un martillo neumático liviano. De esta manera, en ese efecto de demolición estamos generando una cara rugosa capaz de transferir carga de una manera similar a lo que lo hace una junta original sin pasadores. El único caso donde no se restituyen las condiciones de transferencia de cargas originales es cuando realizamos reparaciones transversales, pero con longitud parcial. Observemos la figura de aquí abajo. Tenemos una losa que fue reparada únicamente en forma parcial, y en este caso, si nosotros restituimos las condiciones de transferencia de carga, volvemos a colocar las barras de unión que estaban originalmente en esta losa, esta junta adicional que ejecutamos, al abrirse o cerrarse, va a intentar propagarse en un reflejo de una fisura en las losas vecinas. Por lo cual, para este único caso, es el que se recomienda no restituir la condición de transferencia de carga. Es más, todo lo contrario, lo que se intenta es aislar esa junta para evitar la propagación de la junta en una fisura a las losas vecinas. La técnica lo que consiste, es como muestra la fotografía superior, es la colocación de un ruptor de adherencia, en muchos casos puede llegar a ser una madera o una manta geotextil, o también en el caso de no emplear ruptor de adherencia, se puede hacer un tratamiento antiadherente, como por ejemplo podría llegar a ser el pintado de la cara del pavimento existente con asfalto o con grasa, para evitar la adherencia con el hormigón nuevo. Y por supuesto en este sector no se vuelven a colocar las barras de unión. Esto es un elemento fundamental. De esta forma lo que estamos haciendo es aislando la reparación del pavimento existente y evitando la propagación en una fisura en
en los pavimentos existentes vecinos. Analizado estas tres condiciones, acá tenemos un ejemplo de un pavimento de hormigón simple con pasadores. Las juntas que observan ustedes en negro son las del pavimento original, y sombreado aparecen las intervenciones que fueron proyectadas en esta intervención en particular. En el caso del punto 1, son juntas que están marcadas con pasadores. En el caso de las juntas existentes, se intentarán recuperar los pasadores existentes en el pavimento, en tanto que en las juntas nuevas será necesario la ejecución de perforaciones para la recolocación de pasadores en esos nuevos lugares. Acá tenemos el caso donde se ha hecho una intervención de una junta deteriorada. En este caso se ha reemplazado el sector por dos nuevas losas, por lo cual esta junta que aparece acá marcada, que tiene un asterisco, básicamente lo que está mostrando la filmina es que no necesariamente, en realidad, no está recomendado reproducir la junta anterior. En este caso vamos a fabricar dos nuevas juntas que la marcamos en estos casos para realizar la recolocación de pasadores en cada una de estas juntas transversales nuevas que hemos generado. En el caso de la junta longitudinal que vincula estas dos intervenciones, también está marcado como número 3, recolocamos la barra de unión como muestra, como sería el proyecto original. Y por último, en este caso, tenemos una losa que se repara en forma integral. Básicamente en las juntas transversales se van a intentar recuperar los pasadores. En la longitudinal, en forma contigua al pavimento de hormigón, el carril vecino, se van a recolocar las barras de unión originales. En tanto que contra los bordes de calzada, bueno, acá está marcado como si fuera 2 o 3, en función de, sería 2 si contamos con una banquina no pavimentada o banquina de asfalto, o 3 en el caso que sería una banquina de hormigón. En el caso que tengamos un pavimento de hormigón simple, pero sin pasadores, ahí la filmina está mal, es sin pasadores, sería una condición de tránsito liviano. Como pueden observar, no hay juntas, la condición 1 no se presenta. Lo que sí aparece en las juntas transversales sería la condición 4, ¿no? Donde tenemos que restablecer la condición de transferencia de carga por trabazón. En el caso de esta nueva intervención que hemos efectuado, acá aparecen dos juntas transversales nuevas. Con estas juntas transversales nuevas es de aplicación la técnica de un segundo aserrado en profundidad parcial y la demolición con martillo neumático liviano que explicaba algunas filminas hacia atrás. Nuevamente aparece una discontinuidad en este caso respecto a las juntas transversales con la junta transversal existente, por lo cual, para evitar el reflejo de estas juntas en el pavimento existente o de esta junta en la intervención, debemos aislar en el sentido longitudinal la reparación. Y este caso es similar al que habíamos visto antes, el reemplazo completo de una losa. Acá no hay pasadores en las juntas transversales, por lo cual se va a demoler con cuidado para ejecutar nuevamente esta losa, reconstruir la losa, en tanto que con la junta longitudinal, en coincidencia con el carril vecino, es necesario la recolocación de las barras de unión como se encontraba contemplado en el proyecto original. Y también en la parte de proyecto vamos a analizar lo que les comentaba, ¿no? La necesidad de analizar los requisitos o las especificaciones que vamos a establecer para el material a emplear. En sí necesitamos un material, como les decía, estamos intentando reproducir lo que teníamos originalmente, por lo cual vamos a especificar un hormigón de características similares al existente. En general se trata de que en lo que hace a sus propiedades térmicas esto se respete, ya que posiblemente si tenemos un hormigón de distintas propiedades térmicas, posiblemente el arreglo de juntas que tengamos
no sea el adecuado para este proyecto. Debe especificarse un hormigón con una clase resistente igual o superior a la empleada en el proyecto original. Los requisitos de durabilidad a establecer en el hormigón o de aptitud de los materiales son idénticos a cualquier proyecto de pavimento nuevo. Especificaremos asentamientos de colocación acordes con los medios que vamos a tener disponibles en la obra. Y un aspecto fundamental que tenemos que analizar, como cualquier tipo de intervención, es si el proyecto es candidato para una construcción fast track o una construcción de rápida habilitación. En este caso, vamos a pensar ya en un material con una rápida ganancia de resistencia, con resistencias de habilitación incluso inferiores a las 24 horas. Esto es lo habitual en este tipo de construcción. Y asociado a la especificación de un material de rápida ganancia de resistencia, tenemos que también incorporar los medios para permitir que el material alcance esa evolución también rápidamente bajo cualquier condición, incluso cuando tengamos días fríos o jornadas de baja temperatura. Básicamente lo que necesitamos implementar son metodologías de protección temprana para garantizar una ganancia de resistencia que esté acorde con lo que originalmente previmos en el proyecto, para que si decimos que vamos a habilitar las 24 o 48 horas, luego esto también se cumpla. Esto después lo vamos a ver en la fase de construcción. Y por último también, sumado a lo que sería el control de calidad, tenemos que hacer un control de resistencia de habilitación. Esto supone básicamente dos procedimientos. Por un lado, llevar un registro de lo que sería la ganancia de madurez del hormigón, lo cual necesitamos incorporar termocuplas en la masa del pavimento, e ir registrando cómo es la evolución térmica del hormigón, e ir calculando la madurez para analizar en qué momento puede estar en condiciones de ser candidato para ser habilitado. En combinación con esto, también llevaremos un control de resistencias con probetas que en general se dejan en la obra y son sujetas al mismo tratamiento térmico y de protección que tiene el pavimento existente, para a través de ellas valorar y estar seguros que se ha alcanzado la resistencia de habilitación. Una vez alcanzada la resistencia de habilitación, sería ya aceptable habilitar el tránsito, de los usuarios. Para realizar una adecuada construcción de las reparaciones en espesor total, es necesario cumplir 8 pasos, ¿no? Aislación del área deteriorada, remoción del hormigón, reparación o reacondicionamiento de la base y drenaje si es necesario, restitución de las condiciones de transferencia de carga, bueno, y después lo que sería una fase usual de colocación de un pavimento de hormigón habitual, con colocación, terminación, texturizado y curado, aserrado de control y por último el sellado de las juntas. Iremos viendo algunos de estos aspectos. Me voy a detener especialmente en la primera parte, que es la parte más importante o significativa, o la que se destaca en las reparaciones de este tipo, ¿no? Que es lo que sería la aislación y remoción del hormigón. Se entiende por aislación como la aislación del sector que nosotros vamos a demoler. Básicamente, para realizar una correcta aislación del sector que vamos a demoler, uno de los aspectos fundamentales es realizar un aserrado con disco diamantado en todo el espesor de la losa. Realizando este tipo de intervención en todo el espesor de la losa, básicamente lo que nos estamos asegurando es que los daños, nosotros están afectando la losa y vamos a demoler, no se van a trasladar a losas vecinas, ¿no? Y es fundamental también para mantener íntegros los bordes del pavimento existente. En el caso que se realice la remoción del hormigón mediante izaje, lo que se realiza habitualmente es, se realiza la aislación mediante cortes en profundidad total en todo el perímetro de la reparación. También a veces se hacen cortes adicionales, únicamente para limitar el peso de los paños que se van a izar. Y luego, como ustedes ven en las fotografías, se realiza el izado y el retiro de las losas o parte
estas losas. Debo mencionar que esta no es una técnica de remoción habitual en nuestro país, por lo cual simplemente la menciono porque está en la bibliografía, en nuestro manual, y seguiremos adelante con lo que sería la parte de demolición, que esto sí justamente es lo que habitualmente se emplea cuando se realizan intervenciones de este tipo. Cuando se realiza una remoción por demolición, la fase de aislación es la que tenemos que estudiar muy cuidadosamente. Acá la clave fundamental para que esto sea exitoso es tratar de confinar adecuadamente esta energía que vamos a aplicar en el pavimento de demolición para que no se transforme en daños en losas contiguas. Por lo cual no solamente vamos a comprometer la vida útil de la misma reparación, sino también del resto de los sectores que está previsto conservar. Para lograr esto, básicamente también es fundamental la ejecución de aserrados en espesor total para poder aislar el área de demoler, y también es conveniente la ejecución de cortes interiores de amortiguación de la energía cuando vamos a emplear equipo pesado como el que aparece en la fotografía de arriba. Observemos qué es lo que ocurre. Si hacemos un corte en lo que sería el perímetro del área que vamos a reemplazar, de tan solo un tercio del espesor, o podemos decir con espesor parcial, la energía de demolición, cuando este martillo se acerca a la zona de los bordes, la energía de demolición se va a disipar a 45 grados en profundidad. Por lo cual, todo el hormigón que se encuentre por debajo del aserrado en espesor parcial va a ser afectado por la demolición. Fíjense cómo muestra ahí la fotografía, por debajo del aserrado, ese sector, ese hormigón de la losa que se mantiene, queda afectado por el mismo proceso de demolición y queda ya deteriorado y comprometido su vida útil una vez efectuada la intervención. Adicionalmente, cuando los equipos de demolición son muy importantes, es conveniente la ejecución, como les decía, de cortes interiores que funcionan como cortes de amortiguación de energía. Fíjense el caso de la fotografía de la izquierda. Tenemos el límite de la reparación, es una junta de pavimento. Es posible que esta junta tenga pasadores. Y el corte en espesor completo se realizó separado de la junta, de forma tal de poder resguardar este sector para luego demolerlo con un equipo más liviano y de forma más cuidadosa, para mantener sano el hormigón existente y con bordes bien definidos. Veamos, por ejemplo, este caso. Tenemos una junta transversal que se encuentra muy deteriorada y que se ha decidido reemplazar el sector de 2 metros, como decíamos, de longitud mínima, 1 metro a cada lado de la junta. Supónganse que este es el caso. Los bordes de la reparación están bien definidos, por lo cual se generan juntas transversales en espesor completo para aislar el área deteriorada. La junta longitudinal se vuelve a cerrar en espesor completo. Esto puede llegar a ser una actividad optativa, pero lo más importante en este caso es que cuando vamos a demoler con un equipo pesado de demolición, realizamos cortes adicionales a 30 centímetros separados de los pavimentos existentes que van a funcionar como amortiguación. El sector sombreado en gris se demuele con la mayor energía de rotura, en tanto que los sectores que permanecen en blanco van a ser demolidos con un equipo de demolición liviano, con un equipo de 7 kilos de peso como máximo. Esta demolición va a ser controlada, va a ser resguardada, de forma tal de evitar que se formen daños en el pavimento existente. En este segundo caso, por ejemplo, lo que vemos es una junta transversal y cercano a una junta transversal un sector que está deteriorado, por lo cual se ha establecido una reparación de este sector. Se genera una junta transversal nueva
lo que marca los límites de la reparación. Este corte se hace en espesor completo y luego se hacen los cortes interiores para aislar el sector que se va a demorar con mayor energía de los bordes del pavimento existente. Los bordes del pavimento, los bordes del área que se va a reemplazar se envuelven con energía de rotura reducida, preservando los bordes del pavimento existente. Acá tenemos una fotografía de lo que veíamos de alguna manera en los esquemas. Un sector de losas, las juntas, como pueden observar, están aquí bien definidas, y se realizaron cortes interiores a 30 centímetros, que son los que funcionan como cortes de demolición. Observen que no hay daño más allá de estas juntas, ¿no? Se mantienen en buen estado. La demolición con alta energía se realiza en el sector central, esto luego se retira, y el perímetro se realiza en forma cuidadosa, tratando de preservar los bordes del pavimento existente de cualquier manera. Acá vemos, si la energía no se controla adecuadamente, cuáles son los resultados. Observen, fíjense, esto es muy común observarlo cuando no se realizan los cortes de amortiguación, la generación de despostillamientos en el pavimento existente, algunos bastante severos, la formación de fisuración en los planos inferiores de las losas existentes, debido a que no se controló la energía de demolición en estos puntos críticos donde debe ser reducida. Acá nuevamente observen también que al aplicar la demolición con un equipo pesado generaron que se doblaran los pasadores, y observen que todo el sector inferior se encuentra bastante afectado por deterioro, ¿no? Y acá tenemos incluso un deterioro puntual que se generó una rotura de esquina en el pavimento que debíamos conservar. Este pavimento estaba sin deterioro y se ha deteriorado por no controlar adecuadamente la energía de demolición del bache. Un tema que en general me consultan habitualmente es qué ocurre cuando tenemos un proyecto de reparación de losas y no se encuentra disponible, o el contratista no dispone, no está previsto contar con un equipo que permite el aserrado en espesor completo. Esa es una de las consultas típicas en las cuales yo me encuentro cuando voy a visitar un trabajo de reparación o bacheo de losas. Más allá de las recomendaciones que yo le realicé, aparece esta situación donde no está disponible en la obra un equipo para aserrado completo. Bueno, en esos casos mi recomendación es no realizar reparaciones de losas parciales, o sea, que las reparaciones o los reemplazos se realicen de toda la losa, porque no están dadas las condiciones, si no hay una aserradora en espesor completo, no están dadas las condiciones para fabricar una nueva junta y demoler el pavimento adecuadamente. En este caso lo que vamos a hacer es aprovechar que la losa de por sí está dividida por juntas transversales y longitudinales, que por supuesto alcanzan el espesor completo del pavimento. Esto es lógico que sea así, seguramente es así. Y lo que vamos a realizar es, con la serradora que esté disponible, que nos permita cortar más allá de 1/3 del espesor de la losa, hacer estos cortes de amortiguación separados como mínimo 30 centímetros de los bordes del pavimento. 30 centímetros, o en el caso que tengamos un pavimento de mayor espesor, también ese mayor espesor será la separación entre estos cortes con las juntas del pavimento existente. Una vez realizado estos cortes perimetrales, que van a definir el área a demoler con mayor energía, se realiza la demolición con el equipo en este sector central, y luego el área circundante, aprovechando, digamos, que las juntas están definidas y que son del espesor completo del pavimento, se va a realizar con baja energía de demolición, con un equipo más liviano. En el caso de las juntas transversales se descubrirán los pasadores,
En el caso de las longitudinales, se va a demoler cuidadosamente este sector, tratando de no despostillar los bordes del pavimento existente, ni generar daños en el pavimento existente. Se retirará el hormigón y aquí en la junta longitudinal se van a volver a colocar las barras de unión. Este sería el procedimiento cuando no disponemos de un equipo de aserrado en espesor completo. Una vez realizada la aislación y remoción del hormigón del sector que vamos a intervenir, lo próximo que debemos analizar es en qué situación se encuentra la base y si necesita reacondicionamiento. Seguramente algún reacondicionamiento será necesario. Acá tenemos generalmente dos opciones, que tengamos como base un material granular o no tratado. En este caso, vamos a, si es necesario, reponer el material que pudo haberse perdido y recompactar el sitio tratando de alcanzar la compactación óptima. En este caso vamos a estar de alguna manera limitados a trabajar con platos de vibradores pequeños y maniobrables, que son los únicos que pueden incorporarse en este tipo de sectores tan confinados, ¿no? En el caso que tengamos una base cementada, la opción de emplear un relleno fluido cementicio. El relleno fluido cementicio es la combinación, una mezcla de arena, cemento, agua y un aditivo espumígeno que incorpora aire en forma controlada y en cantidad significativa, en orden del 20 hasta el 30% de aire en la mezcla, lo que le genera una gran fluidez y maniobrabilidad, digamos, ¿no? Perdón, moldeabilidad. Este tipo de material es apto para la ejecución para el recondicionamiento de la base, en el caso de que tengamos bases cementadas, siempre y cuando no estemos efectuando una intervención en una vía de alto tránsito pesado. Esta recomendación radica en el que el relleno de densidad controlada es un material noble, pero no es apto como material de base si tenemos tránsito pesado, ya que no tiene la resistencia a la erosión suficiente para soportar este fenómeno. En el caso que tengamos tránsito pesado, en lugar de colocar un relleno de densidad controlada para el reacondicionamiento de la base, vamos a emplear un hormigón pobre. En lo que hace a la restitución a transferencia de carga, bueno, en aquellas juntas transversales en las cuales se descubren los pasadores, si se hace esta actividad con cuidado, pueden volver a emplearse. En el caso de juntas nuevas, como vemos en algunos de lo que son las fotografías superiores, es necesario la ejecución de perforaciones en los sitios donde están previstos los pasadores. Por supuesto, acá en las fotografías vemos dos tecnologías que son radicalmente opuestas, digamos, desde lo más tecnificado a lo más rudimentario. Pero lo más importante en este caso es que se intente realizar la perforación donde se van a colocar los pasadores con la mayor alineación posible. Básicamente en la alineación máxima que se tolera, el desalineamiento máximo que se tolera en el caso de pasadores es de un 2%. Por lo cual, si podemos realizar la perforación dentro de ese margen, la perforación puede llegar a ser, o la técnica que vamos a emplear, es la adecuada. En el caso de la fotografía superior derecha, bueno, es posiblemente una técnica bastante limitada, si bien han incorporado un listón para intentar mantener la alineación de esa perforación, sería conveniente tecnificar un poco más este procedimiento para garantizar esta correcta alineación en todos los pasadores y evitar los problemas que pueden llegar a generar una mala alineación de pasadores en una junta de este tipo. En el caso de la fotografía que está en el lado inferior, tenemos lo que sería las perforaciones para la ejecución de barra de unión. En este caso, la alineación es poco importante. Acá lo más importante es que se realice un adecuado anclaje de las barras de unión, porque justamente estas barras funcionan como elementos de anclaje y sujeción. En el caso de los pasadores, las perforaciones que deben realizarse, el diámetro de las perforaciones que deben realizarse va a estar en función del diámetro del pasador y del tipo de material
de anclaje que se utiliza. En el caso de que se utilice un material de anclaje con base cementicia, el huelgo o el mayor diámetro que debe disponerse es de 5 a 6 milímetros, en tanto que en el caso de si tenemos un material de anclaje epoxídico, el huelgo es de aproximadamente la mitad, de 2 a 3 milímetros. Esto tiene que ver con distintos factores. Por un lado, la capacidad de fluir alrededor de la barra que tienen estos materiales y de llenar íntegramente la perforación circundando la barra. Por el otro lado, la economía, porque cuando disponemos de un material epoxídico, por supuesto estamos invirtiendo en un material de anclaje de mayor costo, y por el otro porque el material epoxídico tiene una menor rigidez y requiere también que el área que circunda, perdón, el espesor que circunda de anclaje a la barra para que funcione adecuadamente tenga un espesor más limitado. Esas son las tres razones por las cuales estos huelgos que están mencionados ahí en la filmina son los recomendados en cada caso. Una vez efectuada la reparación, la técnica es bastante sencilla, se coloca una cantidad suficiente de material de anclaje dentro de la perforación, material que sea suficiente como para llenar de forma total el huelgo entre el pasador y la perforación. Esto se puede verificar incorporando la barra en el sentido, girándola en el sentido de las agujas del reloj, y verificando que una vez que ha ingresado la barra, de la perforación se expulsa algo de material, ¿no? Esto nos garantiza que el pasador quedó perfectamente recubierto y el anclaje del pasador en la junta transversal ha sido el adecuado. Bueno, una vez que hemos efectuado el reconocimiento de la base y la colocación de los mecanismos de transferencia de carga, como pueden observarse ahí en la fotografía, estamos ya listos para la colocación del nuevo hormigón. Ahí aparece un listado de los elementos que tenemos que verificar, el estado general de la cancha, la alineación y fijación de los moldes. Las barras están colocadas y perfectamente alineadas, especialmente la alineación interesa en el caso de los pasadores. Tengamos canastos, membranas de curado y aserradoras disponibles para atender la producción que vamos a tener, disponibilidad de materiales, equipos y personal para poder realizar todas las tareas que llevan a lo que sería el proceso de colocación del pavimento nuevo, ¿no? Elaboración, colocación, compactación, terminación y texturizado, curado y por último aserrado y sellado. Algunas pautas generales respecto a la ejecución de pavimentos, que esto es común con la ejecución de pavimentos nuevos. Alcanzado del hormigón, se intentará acceder a la zona de descarga lo más próximo posible. Podemos efectuar los movimientos necesarios del material con volquetas, carretillas o palas, pero nunca trasladarlo con el vibrador. En general, para lo que serían reparaciones o intervenciones, la descarga suele ser lateral, por lo cual es necesario que los operarios realicen movimientos importantes de traslado del material y lo distribuyan uniformemente en toda la sección. Una vez que el material esté totalmente distribuido, es necesario, antes del paso de la regla vibratoria, que se realice una compactación adecuada mediante vibradores de inmersión. Esto es una tarea fundamental. Y evitar confiar en que la misma regla vibratoria puede llegar a realizar este trabajo. La regla vibratoria tiene una capacidad muy limitada de poder densificar el hormigón. Esto es un error bastante común también, que lo he visto en varias obras. La única forma de garantizar una correcta densificación del hormigón es mediante los vibradores de inmersión. La regla vibratoria únicamente generará una compactación más que nada superficial y realizará una primera terminación del pavimento. Una vez
distribuido y compactado del hormigón, se realiza el paso de la regla vibratoria. Básicamente en el paso de la regla vibratoria se va a controlar que haya un pequeño arrastre de material con una carga adecuada, ya que si existe material en exceso puede provocar a que haya un levantamiento de la regla, y si está en defecto va a quedar alguna zona con falta de material o una depresión sin compactar superficialmente, y debería volver la regla hacia atrás para volver a realizar la tarea. El avance debe tratar de ser lo más continuo y parejo posible, y si realizamos las cosas adecuadamente, una vez que pasemos la regla vibratoria, la superficie va a quedar prácticamente terminada y lista. Una vez que hemos realizado el paso de la regla, se procede al fratazado de terminación, para lo cual ahí es importante que se realice un adecuado acabado, especialmente en la zona de bordes, compatibilizando los niveles del área de pavimento nuevo con los de pavimento existente, de forma tal de que haya una correcta terminación y nivelación de la losa ejecutada. En lo que respecta al texturizado, se vuelve a aplicar la misma técnica de texturizado del pavimento original, simulando la misma condición de terminación. Si fue un texturizado con arpillera, se vuelve a aplicar esto en forma manual. Si es cepillado o ranurado, se vuelve a reproducir el mismo dibujo que tenía el pavimento original y que tiene también, por supuesto, el área circundante. Esto tiene que ver más que nada con restituir las condiciones originales, y también para que el usuario de alguna manera no observe o no sienta que se ha realizado alguna intervención y ha ocurrido algún cambio en las características de circulación. Un aspecto fundamental también, por supuesto, va a ser la protección y curado del hormigón. Si bien hay diferentes técnicas disponibles para realizar esta tarea, en el caso de pavimentos, lo habitualmente empleado son los compuestos formadores de membrana, básicamente porque tienen la ventaja de poder aplicarse en fresco una vez que se han efectuado las tareas de terminación y texturizado del pavimento. Para estos fines, siempre las membranas de resina en base solvente son las más eficientes, porque permiten su colocación incluso antes de que el material comience a exudar, ¿no? En el caso de que se utilicen otro tipo de membranas, como son base acuosa, sería necesario esperar que la membrana, sería necesario esperar que el agua de exudación desaparezca, se evapore o reabsorba, para poder aplicar esa membrana. En el caso de las membranas de resina en base solvente, como son base solvente, no es necesario hacer esta espera, por lo cual, desde el punto de vista de capacidad de retención de agua, son la solución superior. Es importante que esta membrana se encuentre también pigmentada, porque en general para este tipo de aplicaciones se suele aplicar distribución manual con mochila. Cuando se realiza la distribución manual con mochila, la pigmentación le permite al operario controlar la homogeneidad de la distribución y verificar que la dotación de membrana es suficiente en todos los sectores. Básicamente lo que se recomienda es realizar la distribución mediante 2 pasadas distintas, tanto transversal como longitudinal, y verificando mediante la uniformidad de color que toda el área se encuentra adecuadamente recubierta con membrana. También es importante realizar una verificación de consumo diario, verificando que al final de la jornada se han empleado a razón de 200 a 300 gramos de membrana por cada metro cuadrado de pavimento ejecutado. Con esto, de alguna manera, tenemos un segundo control de que estamos realizando esta tarea adecuadamente. Adicionalmente, también tenemos, si bien la membrana es un primer método de protección del hormigón, en épocas de tiempo frío también puede llegar a ser conveniente considerar la aplicación de protecciones adicionales. En este caso,
analizaríamos la posibilidad de colocar mantas aislantes o mantas de tipo geotextil, básicamente con dos objetivos fundamentales. Por un lado, si tenemos una época de tiempo frío, vamos a intentar proteger el hormigón de las bajas temperaturas que tenemos seguramente por la noche. Y por el otro, también porque este tipo de mantas o cobertores nos permiten conservar el calor de hidratación que se va generando por hidratación del cemento dentro de la masa del pavimento. Y por lo cual aumentando la temperatura de la masa y acelerando también la ganancia de resistencia, lo cual es muy importante en este tipo de intervenciones. Es importante acelerar la ganancia de resistencia para reducir los tiempos de corte al mínimo. En lo que respecta al aserrado y sellado de juntas, esto tampoco varía respecto a lo que originalmente está previsto para pavimentos nuevos. Sí, por supuesto, el aserrado únicamente se va a realizar en el caso que se combinen dos o más losas. En el caso del reemplazo de parcial de losas o de losas aisladas, esta tarea no es necesaria. Cuando combinamos dos paños, dos losas o más, y está previsto la ejecución de aserrado, este debe realizarse en un tercio del espesor y debe realizarse tan pronto el hormigón permita ser cortado, ¿no? Los tiempos que figuran ahí respecto a lo que sería el inicio del corte, de 4 a 8 horas en verano y 10 a 20 horas en invierno, son únicamente indicativos. Lo fundamental en este caso es que el aserrado se realice una vez que el hormigón permita ser cortado sin que existan desprendimiento de agregados en el corte. Y luego de aserrado, si se realiza, o en las juntas de lo que sería el área intervenida, es necesario realizar el cajeado de las juntas y el sellado, ¿no? El cajeado se va a realizar, como muestra ahí la figura, con en este caso se está empleando un disco doble para aumentar el ancho de la caja y poder alejar ahí el cordón de respaldo y el material de sello. Una vez realizado el cajeado, se realiza una adecuada limpieza mediante hidrolavado y, en algunos casos, arenado, para obtener unas caras limpias y secas que permitan adherir adecuadamente al material de sello. Hicimos este procedimiento adecuadamente y respetamos las recomendaciones que están incluidas en esta presentación. Bueno, luego de efectuado el trabajo, este sería el producto final, ¿no? En este caso vemos el reemplazo de 3 losas contiguas. Y como podemos observar, también si no está mencionado en detalle en esta reparación, cuando tenemos banquina pavimentada en asfalto, es muy posible que este sector de banquina próximo a la intervención se encuentre de alguna manera afectado, por lo cual también debe incluirse la restitución o el recondicionamiento de esa banquina. Bueno, alcanzamos lo que sería la cuarta y última parte de esta presentación, donde específicamente la destinamos a hablar sobre los tiempos y los plazos de ejecución. Yo le decía al comienzo de la charla, es un aspecto que creo que por lo menos en mi país no se le da tanta importancia, y esto deriva en que en muchas ocasiones los tiempos de intervención y los plazos que se utilizan para la ejecución de estas intervenciones son excesivamente altos, generando importantes molestias a los usuarios y también, por supuesto, en zonas urbanas a los vecinos. Entiendo que esto a veces por falta de conocimiento o por no recurrir a soluciones que pueden llegar a ser más costosas, como una construcción tipo fast track, a veces motivan ese tipo de comportamientos, pero
en muchas ocasiones yo entiendo que es posible que sean demasiados conservadores algunos funcionarios en decidir la habilitación de un pavimento. Iremos específicamente sobre este punto. El primer punto que quería comentar es que, bueno, no necesariamente debe especificarse como resistencia de habilitación la resistencia de diseño, ¿no? Es posible habilitar un pavimento aun cuando no haya alcanzado la resistencia de habilitación. Para hablar de un caso concreto, por ejemplo, si tratamos de un pavimento netamente urbano, sometido únicamente a tránsito liviano, sería aceptable resistencias tan bajas como de 1 megapascal a flexión para poder decidir la habilitación del pavimento. En realidad, el criterio general es que las cargas que va a recibir el pavimento durante estas primeras días, siempre y cuando sean en forma controlada, van a provocar una fatiga que suele ser despreciable frente a la que sufre el pavimento a lo largo de su vida, ¿no? Así que es posible establecer requisitos de habilitación inferiores a lo que sería la resistencia de diseño o de cálculo, siempre y cuando mantengamos algunos aspectos controlados, ¿no? Por un lado el tema del tránsito, por el otro, algo que también es muy importante, en lo que sería el cálculo estructural de los pavimentos, la posición crítica de las cargas siempre es circulando en zona de juntas, por lo cual también hay antecedentes, y lo menciona la bibliografía, existe la posibilidad de ejecutar barricadas en los bordes del pavimento para evitar que las cargas circulen por ahí, que son las cargas justamente que generan mayor daño, y poder realizar una habilitación temprana. Luego se retiran las barricadas y los usuarios pueden circular libremente como estaba previsto originalmente. Para decidir las resistencias de habilitación, bueno, la bibliografía menciona distintas alternativas. Yo creo que posiblemente la más balanceada sea la que incorpora en su publicación sobre Fast Track la Concrete Pavements, la American Concrete Pavement Association, perdón. Básicamente, esta asociación, en esa publicación, sugiere que en función del espesor del pavimento y la resistencia de lo que sería la fundación, el módulo de reacción de la fundación, se establezca cuáles los requisitos de resistencia a flexión mínimos necesarios, considerando cuáles van a ser las cargas o las repeticiones de cargas medidas en ejes equivalentes, o ESALs, como está en la tabla, que va a sufrir el pavimento desde la habilitación hasta que se alcance la resistencia especificada. Ahí, como podemos observar, por ejemplo, para citar un caso incluido en la tabla, si tenemos un pavimento de 20 centímetros de espesor y una fundación con una rigidez alta de 135 megapascales por metro, y, por ejemplo, está previsto que desde la edad de habilitación hasta que alcance la resistencia de diseño van a pasar unos 1000 ejes equivalentes. Bueno, según esta recomendación, sería aceptable habilitar el pavimento con una resistencia a flexión de algo más de 2 megapascales. Yendo para el caso de carreteras, donde ya tenemos tránsito pesado más significativo, también, fíjense que en función del espesor y la rigidez de la base están establecidos distintos requisitos de resistencia para la habilitación al tránsito. Bueno, de esta manera creo que es una alternativa ideal como para decidir una resistencia de habilitación. Un aspecto importante también es que la bibliografía también menciona de que si se emplean barricadas para alejar las cargas de los bordes, las resistencias especificadas pueden reducirse incluso un 30%. Muy bien, bueno, hemos llegado al final de la presentación. Espero que este curso le haya sido de utilidad.
A partir de ahora voy a quedar a disposición también de ustedes para comentarios y observaciones que puedan tener respecto de la charla. Seguramente también algunos tendrán consultas que me llegarán vía correo electrónico, por la cual también voy a intentar responderlas por ese mismo medio. Así que bueno, gracias por conectarse. Seguramente nos veremos en otra oportunidad que nos convoque en estos cursos web que están lanzando exitosamente este año en combinación la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón con el Instituto de Cemento Polar Argentino, y hasta la próxima. Muchas gracias.